Pues que no quería, pero que ya lo quiere YouTube. Con la canción del rey, del más grande. Yo de verdad, chicos, ustedes no tienen idea quién está sonando aquí, pero es la canción más hermosa de el gran rey Elvis Presley. Wow. Es una canción ad hoc para comenzar a despedir este año 2020, diciendo que nos hemos enamorado, diciendo que esta relación que se dio a través de una pantalla, falling in love with you. Y de esa forma, chicos, comenzamos la clase final. Sí, final de los Incas. Pero si tú esperabas que fuese la final, la parte 1 de la unidad 4, porque solamente tiene 2 clases. Y aquí comienza la clase del loco profe de historia. Sé que la esperabas para ayer, pero llega hoy. Y así comienza. Bien, chicos, gusto poder saludarlos el día de hoy, ya tempranito por la mañana, donde de hecho no está todavía ni el sol, estamos madrugando, son aproximadamente las 4 de la mañana en punto en Chile continental. No, mentira. Pero sí, estamos trabajando desde este día viernes 20 de noviembre. Yo sé que estaban esperando la clase el día de ayer, pero bueno, lamentablemente murió un tío, ya. Y bueno, situaciones bien complejas de la vida, estaba enfermo, así que yo pienso en realidad que está descansando en paz. Bien, pero de todas formas no queremos estar ausentes de esta clase que yo sé que ustedes la esperan. Y sobre todo porque tal como nos decía ahora al inicio, es la clase final. La unidad 4 tiene solamente 2 clases. De hecho iba a ser una, pero vi que eran tantos los contenidos de los Incas que dije, mejor separémoslas y hagamos 2 clases. De esa forma seguimos manteniendo este contacto con nuestros estudiantes en esta última unidad. Civilizaciones andinas. Esa es la unidad 4 que comenzamos el día de hoy y que comenzamos y terminamos. Es una cosa muy rara, pero es así. Los Incas, parte número 1 de la clase 22. Mi nombre es Álvaro Álvarez, @0 recargado, y en el canal de YouTube El Loco Profe de Historia. Este, chicos, es el video 103. Y digo, pero ¿y por qué dice profe video 103? Sí, porque hicimos un especial con el video número 100. Y en ese especial, que tú lo puedes ver, que lo puedes buscar, que de hecho ahí te lo voy a dejar arribita para que lo busques, el especial número 100 tiene algo, pues, que te va a volar los sesos. Tiene un concurso, ¿sí? Tal como ustedes acaban de escuchar. Es decir, el especial número 100 tiene un concurso. Ahora, te estarás preguntando, a ver, ¿de qué trata el concurso? Simple. O sea, a través de mi página de @0 recargado en Instagram ya están los pasos a seguir en el concurso, donde tú tienes que etiquetar a 2 chiquillos, a 2 niños, a 2 personas en esa publicación, y luego ir entonces al video número 100 ya y darle su buen comentario y decir qué es lo que te quiere ganar. Ah, y en Instagram tienes que seguir a @0 recargado, obvio, tienes que seguir a Tejidos Colin y tienes que seguir a Queleo Pichiremu. ¿Pero por qué seguir a esas páginas? Porque los premios son de lujo. Lo primero, acá vamos a agradecer al profesor Jorge Galás que nos regaló, miren, chicos, esto que se llama gift card de Sweet Rock Chocolate. Chocolatería artesanal. Oye, de verdad, aquí venden un café exquisito, unos brownies, unas cositas tan ricas. Acá, frente a la municipalidad en Pichilemu, miren, pueden ir a cobrar esta gift card de 10.000 pesos. ¡Wow! Con el chocolatito. Y ustedes dicen, es que el profe se volvió loco. Y entonces, Queleo Pichilemu
¿ya? Nos regaló dos libros geniales, dos libros que son geniales. Aquí dice, miren, Servicio Secreto Chileno del gran Guillermo Parvex. Y también de Guillermo Parvex, un veterano de 3 guerras. Y uno dice, profe, dos libros espectaculares gracias a Queleo Pichilemu. Aquí están, wow, 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 wow. Oye. Y usted me dice, pero ¿y eso eran todos los premios? Ja, ja, ja. El Ploco, profe de historia, va a regalar la trilogía con un libro. Aquí está mi camisita de, ahí está Manuel Rodríguez. La pregunta es, ¿quién asesinó a Manuel Rodríguez? Un libro de historia también de Guillermo Parvex para chuparse los bigotitos. Y la verdad es que usted me va a decir, ya, está interesante, profe, son libros de historia, quizá a mí a lo mejor no me motiva mucho, soy de cuarto básico, ir a tomarme un chocolatito caliente igual sería bueno, pero deme algo para yo motivarme. El último premio está hecho por Tejidos Colin. Nada más y nada menos que... El impostor del tío Álvaro en la skin naranja ya de Tejidos Colin. Ahí está Tejidos Colin. Lo pueden seguir ustedes. Bueno, de hecho para el concurso tienen que seguirlo en Instagram. Ahí está Tejidos Colin con la skin naranja, que es la que ocupa el profe Álvaro en sus partidas de Among Us. Así que tenemos la skin del profe Álvaro de Among Us, más los 3 libros, más esta tremenda gift card. Chicos, es que de verdad nos volvimos locos regalando cosas en este video número 100. Así que, como siempre, los invito a que se suscriban al canal del Loco Profe de Historia y entonces puedan participar en este video número 100 con estos tremendos premios. Oye, de verdad, chicos, una de las cosas que me ha encantado a final de año hacer en este momento es hacer estos regalos. ¿Y por qué? Porque es una forma que tengo yo de agradecer, ya no solamente que ustedes vean las clases en el Classroom, yo sé que los niños que están viendo esto también ven las clases en Classroom, bajan sus PPT, pero también hay muchos niños que ven estas clases en el canal del Loco Profe de Historia, ¿ya? Entonces, allí, si tú no estás suscrito al canal, te puedes suscribir sin ningún problema y decir ahí cuál es tu nombre y qué bonito o qué cosa quieres ganarte, ¿bien? Sería genial ya tener premios para todos, pero es un concurso, ¿bien? Y tenemos hasta el domingo también para seguir participando en ello, ¿bien? ¡Wow! De verdad que está espectacular, está muy espectacular todo esto, ¿bien? Ahí está, chicos. Pregúntenle a sus papás si pueden participar, si los dejan participar. O de hecho es más, hay niños chicos que lo que han hecho es que sus papás están participando. Le dicen, mira, ¿sabes qué? Mi papá se llama tanto y él está participando y quiere ganarse un monito de Among Us. Oye, de hecho todo el mundo quiere ganarse ya el Among Us de la skin naranja. Ya hay algunos que sí quieren ganarse el libro y yo de verdad, o sea, yo me quedo con los libros. Ya ahora usted dice, pero profe, es que usted tiene su monito ya de Among Us que ya le habían regalado para, ahí está, este es el mío, ya que me regalaron para el día del profesor. También me lo regaló Tejidos Colin, ¿bien? Pero bueno, ahí está el concurso, chicos, para que ustedes puedan participar en él. Bien, vamos a ir entonces, acá está, no escribiste el título porque estabas escuchando lo que yo te decía. Bien, chicos, entonces vamos ahora al título. Los Incas, parte 1. Eso es el título de la clase del día de hoy. Parte 1, sí, porque ya te dije, porque era muy largo todo esto, así que mejor lo vamos a hacer en 2 tandas. Bien, el objetivo... Dice caracterizar la civilización inca. De hecho no se ve porque está en blanco. O sea, se me fue. Esos detalles son tan tontos que se me vayan, pero se me van. ¿Bien? Página 181 y 192 de tu libro, que de hecho es la última unidad que nosotros vamos a ver y también la última unidad que está en tu libro. ¿Bien? ¿Estamos listos? Porque ahora sí, vacía todo tu cerebro. Porque te voy a llenar de conocimiento de los incas, porque en estas 2 clases vamos a hablar mucho de los incas, así que puedes ponerle pausa, puedes adelantarlo, puedes atrasarlo, y esta vez sí que no te recomiendo que hagas como que lo ves, porque de verdad que la clase del día de hoy me quedó deliciosa. Bien, chicos, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Neko Kuruchan. Previously in your history class.
Entonces, ¿qué habíamos visto anteriormente en la clase de historia? En todas las otras clases que habíamos visto, y si no has visto las últimas clases, ahí está entonces en el canal de YouTube apareciendo, y en el caso tuyo que tienes acceso a Classroom, puedes buscar ahí entonces en todas las clases con sus PPT, con sus clases videograbadas, con su actividad para que puedas hacer, ¿ya? Ahí recuerden que hay una evaluación, pero la evaluación ustedes tienen que hacer, ustedes quisieron hacer eso. ¿Qué es una civilización? Ya lo habíamos estado conversando, porque es una sociedad que va a evolucionar hasta una forma más compleja de organización, ¿ya? Que las primitivas primeras sociedades, ¿bien? Entonces, es el concepto clave, es decir, que finalmente desarrolla en una forma más compleja, ¿ya? De organizarse, ¿bien? Ahora, ¿qué características va a tener entonces una civilización? O sea, cuando nosotros comenzamos a llamar civilización a una civilización. Primero, tienen grandes ciudades, ¿ok? Es decir, ya no viven en poblado o en caseríos, sino que viven ahora en grandes ciudades. Tienen poderosos gobernantes, ¿ya? Es decir, tienen una autoridad máxima y esa está en la punta de su escala social. ¿Por qué? Porque es una sociedad estratificada, es decir, que no todas las personas son iguales, sino que cada una tiene distintos segmentos, ¿bien? Luego también tienen un gran desarrollo artístico, científico, cultural y tienen sistemas de escritura o de contabilidad, que es lo que nosotros vamos a tener como registro de la historia entonces de estos pueblos. Ahora, y ahí es donde aparece entonces esta consulta. ¿Y qué es entonces una civilización madre? Porque también vimos que había un concepto que se llamaba civilización madre. Y es que finalmente son todas aquellas que se caracterizan ya por tener entonces un origen auténtico, pero que van a influir a otras civilizaciones posteriormente, ¿ya? Es decir, es una civilización que nace por sí sola y luego entonces comienza a influir a otras posteriormente. Y ahí nosotros habíamos visto que los olmecas eran la civilización madre de los aztecas, de los mayas, de los toltecas, de los zapotecas y todos esos pueblos que estaban entonces en Mesoamérica. ¿Bien? ¿Te recuerdas de eso? Perfecto. Ahora sí, vamos, amigo Neko Kuruchan. Let's go, students. Vamos a la clase del día de hoy. Lo primero que vamos a decir es qué es el área andina. Bien, el área andina es este territorio cultural, geográfico, que se extiende entonces por toda la cordillera de los Andes, que nace ya en el sector de Colombia y que finalmente va a llegar hasta aproximadamente la zona central de Chile. Ahora, usted me va a decir, pero a ver, profe, pero la cordillera de los Andes sabemos que nace en Venezuela y que termina finalmente en el continente antártico, escondido allá y llamado después Antártica. Tarde, sí. Pero recuerden que el área andina ya es un área cultural, ¿ya? No solamente geográfico, es un área que es geográfica, sí, perfecto, por eso que va desde el sur de Colombia hasta la zona central de Chile y parte de Argentina, pero también es un área cultural y se divide en tres: en el área septentrional, que es como la parte norte, en el área andina central, que es la parte del centro, ¿ya? Y luego entonces en la parte meridional, que sería la zona sur de toda esta área andina. Bien, y cuando nosotros estamos estudiando en esta unidad al área andina, nos referimos entonces a este territorio que va a tener características culturales y que va a tener entonces características geográficas para el desarrollo de los pueblos que nosotros vamos a estudiar. Y el primero de ellos, oye, qué horrible, yo no sé qué pasó aquí. Aquí ya ahora sí que no van a ver nada con esto. Y para. Pues, ¿qué me lleva? Esto, mira, esto no debería... Pues que se ha quedado pegado. Y que esto vamos a ponerlo en rojo, que es lo más rápido que puedo hacer. Vamos a ponerlo en rojo. Yo esto de verdad que no entiendo qué ha pasado, tío. Pero, ¿qué ha pasado? Bien, me parece que eran solamente esos dos. Oye, estas son cosas que pasan cuando uno está en vivo y en directo. Ahí está, Chavín de aguantar. ¿Ya? Y esto es para que también puedan poner algunos antecedentes, porque nosotros no habíamos visto esto. Si hubiese sido de la Olmeca o de la clase anterior, ya da lo mismo. Pero no, esto es materia nueva porque cuando hablamos de civilización madre del mundo andino, hay que hablar de Chavín de Guantar.
¿ya? Chavín de Huántar ya provienen ya de la selva, y una cosa muy rara, porque de la selva, del sector de la selva brasileña, entre brasileña y peruana, llegan ellos de la Amazona, ya, y finalmente se van a instalar en la zona centro de Perú. Y entonces uno dice, pero ¿por qué llegan allá? ¿O cómo se sabe que finalmente son personas que vienen de la selva? Porque ellos van a adorar animales que en el Perú no existen. Por ejemplo, el jaguar, el caimán o la temida. Yo, de hecho, me daba mucho miedo. Me siguen dando mucho miedo las culebras y las serpientes. Especialmente la anaconda, ya debe haber sido por las películas horribles que vi cuando era joven de las anacondas que se comían humanos. Película horrible, ya que ustedes jamás deberían ver porque además son muy malas. Y en ese sentido uno dice, bueno, Chavín de Guantánamo entonces provenían de la selva, ¿por qué? Porque adoraban animales que existían en la selva, pero que no existían entonces en la zona central del Perú. Ahora, ellos llegan allí y si bien son cazadores recolectores, ven que se pueden asentar y entonces se crea un asentamiento en esta zona central del Perú y aparece entonces el Chavín de Huántar. ¿Dónde se van a asentar ellos? En lo que es la cercanía de la serranía de Huari, ¿ya? Y finalmente se van a dedicar a la agricultura, también un poco al pastoreo, a la ganadería, y van a asentarse allí. Ahora, Chavín de Huántar va a ser un estado teocrático, es un estado donde va a haber un rey, ¿ya? Y esos mismos reyes son los principales sacerdotes que van a tener. Ahora, para ellos ya viene a aparecer la figura del jaguar como una figura terrorífica, o sea, como que el dios jaguar es un dios como medio malvado, ya, y por esa misma razón aparece inspirando terror. Ahora, uno lo entiende, chicos, ¿por qué? Porque en un estado teocrático los sacerdotes tienen que instalar el terror para que los súbditos le hagan caso. ¿Ya? Entonces por eso que este rey ya era el sacerdote principal y hacía que el resto le tuviera miedo y por eso que entonces Chavín de Guantán se puede desarrollar. Ahora, ¿cómo nosotros conocemos Chavín de Huántar? Por las distintas estelas que nosotros vamos a poder estudiar, ¿ya? Y aquí uno puede ver que hay distintas etapas o distintas fases en la cual se va a desarrollar Chavín de Huántar. Y lo que queda, y digo lo que queda en este momento porque es muy poquito, ¿ya? Es el castillo de Chavín de Huántar donde están estas piezas enclavadas con forma de jaguar, ya así medio malvado, que están entre medio de la muralla dentro del castillo. Ven, fíjense, ahí está. Y el castillo es un castillo de piedra, es como si fuese un cerro. Y esto es muy interesante porque no tiene ventanas, ¿ya? Tiene una pura puerta de acceso, no tiene ventanas, pero sí tiene entonces tubos de ventilación. Y eso habla de que finalmente estaba siendo habitado, ¿ya? Ahora, esto es lo que queda finalmente del castillo de Chavín de Huántar. Y lo importante es que muchos de los elementos que los incas van a tomar ya son elementos que no vamos a encontrar entonces en Chavín de Huántar. Bien, ahora vamos a ir a la historia de los incas, porque alguien con un poco más de conocimiento me podría decir, ya, pero podríamos haber hablado también de los chimú. Los chimú va a ser un pueblo muy cercano a Chavín de Huántar, pero los chimú la diferencia está en que son muy similares a los incas, y los incas finalmente van a terminar de conquistando Chimú, que Chimú tenía un pequeño poblado, o en realidad era una ciudad, no era un poblado, y los incas los van a conquistar, ya, pero mucho después. Ahora esto es bien interesante porque claro, de la cultura de Chimú se sabe muy poco, salvo un par de vestigios arqueológicos, pero de los incas sí, de los incas porque finalmente los incas conquistan a Chimú y los hacen desaparecer, literalmente. Bien. Veamos, los incas, chicos, son también llamados, o ellos de hecho se llaman a sí mismos los quechuas, ¿ya? Ahora, cuando llegan los españoles ya a América, principalmente a la zona andina, se van a topar con que este imperio era el más grande y la civilización más grande que había entonces acá en el cono sur en Sudamérica. Y por esa misma razón entonces vamos a ver que el imperio de los incas no duró mucho. ¿Y por qué? Porque ellos, a partir más o menos del siglo XIII en adelante, van a estar hasta el siglo XVI, es decir, aproximadamente en 300 años desarrollaron su historia, en lo cual el paso del tiempo es poquito, o sea, 300 años no es mucho, niños. Entonces, por esa misma razón, ya nosotros vamos a ver que la historia del pueblo inca ya tiene más o menos 300 años de historia, desde la mitad del año 1200 y algo en adelante hasta el año 1530 y algo, también 1520 en adelante, cuando empiezan a llegar los españoles a esta zona. Ahora,
Su asentamiento original, ya ahí tal como está ahí, va a ser el Cusco, ya que después posteriormente toda esa zona va a ser llamado el Valle de los Reyes. Así que cuando ustedes vayan a pasear ya a esta zona, van a decir, oh, el profe me habló de esto del Valle de los Reyes, me habló de Cusco, me va a hablar de los incas, de las fortalezas, de los pucán, oh, y van a quedar alucinados, ¿ya? Así que eso, y lo más importante, en algún momento van a decir, yo quiero ir a Machu Picchu. ¿Pero qué tiene Machu Picchu? Además de ser bonito y que está enclavado en medio de la montaña. Bueno, lo importante es entender cuál era la historia de Machu Picchu y qué rol va a jugar entonces dentro de esta historia de los incas. Bien. Ahora, dentro de todos estos territorios, claro, los incas van a tener un territorio tan extenso que si nosotros lo transformáramos ahora en países, ya sería desde la parte de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Perú. ¿Ya? Es decir, en general nosotros podemos ver que este es un pueblo ya que se desarrolla principalmente en Perú y que va a ir conquistando entonces como la radio son. Ya empezamos de nuevo con el blanco. Oye, yo voy a poner una demanda porque yo nunca hice esto. Pues, ¿qué te ha pasado, amigo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Mira, yo la verdad las cosas es que pues voy a comenzar a hablar como peruano porque yo pues esto se ha malogrado y yo esto no tenía idea que había pasado. Bien, eso pasa chicos por no ver el material antes de hacerlo. Yo lo había dejado de otra forma y no sé qué habrá pasado que se quedó así. Uy, permiso. Me daban este rico cafecito matutino. Bien, ¿dónde se ubicaban los incas? ¿Ya? ¿Dónde están ubicados los incas? Fíjense, aquí estamos en el detalle. Acá está Sudamérica. Quiero que estén viendo acá, esa zona que está allá del mapa. Fíjense, área de detalle, aquí está. Esto es el cono sur. Bueno, toda esta zona, esta franja que está aquí con otro color, que está achurado, está plomito, ya es el área de los incas. Si nosotros lo vemos acá en un mapa, fíjense, aquí está Chile, ya está Copiapó, está San Pedro de Atacama, ya acá arriba está Ecuador, ya luego está Perú, luego acá está Cusco. Y luego aquí está Bolivia y aquí está Argentina. Perfecto. Esto es el territorio de los incas. ¿Dónde se van a ubicar? Se van a ubicar en plena cordillera de los Andes. Es decir, los incas no se ubican ya en este caso en lo que va a ser el sector de la costa. Sino como esto parte de acá. No. Los incas se ubican aquí en Cusco. De hecho, quiero que se fijen en el mouse porque lo está marcando. Entonces, fíjense, acá está Cusco, está Ollantaytambo, ya, después está Vilcabamba y al ladito está Machu Picchu. Ya que está mucho más alto. Pero esto está en plena cordillera de los Andes. Ya, es decir, no está a nivel del mar, sino que está en plena cordillera. Ahora, esto es bien interesante porque también cerca de los incas se encuentra el lago Titicaca, ya que es un lago que pertenece a Bolivia y a Perú, ya que está ahí medio compartido. Pero en realidad toda esta zona es lo que nosotros conocemos claro como la zona andina. Bien. Ahora, si fíjense, toma Perú, Ecuador, ya Bolivia, Chile, Argentina, ya todos estos territorios, ya que uno pudiese observar, ya que si transformáramos ahora el imperio inca en país, o sea, ocuparía en este caso varios países. Ahora, claro, en cuanto a cantidad es casi un tercio de lo que es el continente sudamericano. O sea, chicos, lo que conquistan los incas no es poco, es decir, es harto, es bastante. Y por esa misma razón entonces es que... oye, perro, 23 minutos. ¿Ya? Es harto lo que finalmente van conquistando. Igual que Radio Somos Pichinemo, conquistando más y más corazones. ¿Ya? Ahora, acá nosotros vamos a ver que hay muchas rayitas, ¿ya? Esos son los caminos que van a tener los incas. De hecho, una de las cosas que caracterizan a una civilización con un gran desarrollo es la construcción de caminos. Y ellos tenían los llamados caminos del Inca, que al final todos estos caminos conectan con su capital, que va a ser Cusco, y que si se fijan está medio a medio, es decir, en el centro de lo que va a ser entonces este imperio, es decir, en esta anexión de territorios que nosotros podemos ver desde Ecuador hasta la zona central de Chile, ¿sí? Incluso acá en Pichinemu también. O en este caso en la provincia de Cardenal Caro, donde todavía tenemos la piedra del sol, ya que es una piedra que dejaron los incas, indicando la ruta hacia lo que es el sector de las salinas, ya sea las salinas de, en este caso, Lo Valdivia y las salinas de Cahuil.
una cosa maravillosa, ¿ya? Pues que tú te estarás preguntando dónde se originan estos chicos, estos incas. Bueno, los incas tienen varias respuestas a esta pregunta sobre su origen, ¿ya? La primera es la historia de los hermanos Ayar. Acá es una cosa que está bien compleja de entender porque esta es la primera respuesta y es una respuesta mítica. ¿Qué significa que sea mítico? Significa que hay elementos que son reales, pero hay otros que en realidad son no reales, ¿bien? Y eso es un mito, o sea, algo que en algún momento partió de algún hecho real y a partir de eso entonces después se transformó en algo más bien mítico, ¿bien? Ahora, la historia comienza con Viracocha, ¿ya? Viracocha es en este caso el principal dios que tienen los incas, es el dios creador, y entonces él manda un día a 4 de sus hijos a buscar tierras fértiles, ¿bien? Y los hace aparecer ya en distintas cuevas, ¿ya? Primero, de la cueva de Pacaritambo, ya van a salir los 4 hermanos Ayar junto con sus mujeres, ¿ya? Es decir, Ayarcachi, Mamahuaco, Ayaruchu, Mama Ipakura, Ayarauca y Mama Rawa y finalmente Ayarmanco y Mama Ogyo. Estos dos últimos son los más importantes, ya hay que tenerlo en consideración. Ayarmanco y Mama Ogyo. Ahora, esto es bien interesante porque los 10 hermanos, porque aquí cada uno iba con su señora, es decir, como, pero profe, ¿son hermanos y son señoras y marido y mujer? Sí, ¿ok? Bien, gracias. Y ellos iban entonces cada uno con su familia y se fueron entonces dirección suroeste. Ya fíjense, acá está, arriba, aquí al ladito, en donde aparecen entonces estas cuevas. Ya de estas cuevas entonces ellos van bajando, pero ya en el camino, por ejemplo, hay Arcachi, que era el más brígido de todos, como que se pica un poco a choro, ya, y la verdad las cosas es que le dijeron, oye, ¿sabes qué? No, yo no queremos a alguien tan choro aquí, así que mejor ándate. Y se fueron, lo llevaron a la caverna y ahí lo dejaron entonces encerrado, ¿ya? Eh, Eso fue en este caso a Ayarcachi, ¿ya? Entonces es bien interesante porque claro, como él era muy choro, los hermanos pensaron en no matarlo nomás. Y ahí lo dejaron entonces encerrado con la piedra. Ahora, luego después se fueron al cerro Huacacauri, ya donde finalmente van a hallar un ídolo de piedra, ¿ya? Y entonces Ayar Uchu va a saltar de espalda y va a quedar convertido en piedra, ¿ya? El punto es que después de toda esta travesía, finalmente Ayar Manco, ya acompañado de 4 mujeres, finalmente llega al Cusco, donde Viracocha le había dicho, le había dado un cetro de oro, y le dijo, mira, donde tú pongas este cetro y se entierre solito, ahí tú vas a fundar la ciudad de Cusco, ¿ya? Y entonces él llega más o menos al valle de Cusco y ahí finalmente se hunde este cetro de oro y ahí entonces deciden fundar la ciudad de Cusco en ese mismo lugar en honor entonces al dios Viracocha, ¿ya? ¿Y quién va a fundar? Va a ser Ayamanco, ya junto con 4 de sus hermanas, pero la principal es Mama Okyo. Ya, es un poco la historia de los hermanos Ayar. ¿Ya? Es una historia muy rara. A mí no me gusta mucho porque en realidad como que le quita un poco el suspenso y la emocionalidad. Sí me gusta esta, ya que de hecho esta es la que yo siempre cuento en clase, que es la historia de Manco Cápac y de Mama Okyo. Y comienza así, porque finalmente el dios creador, ¿ya? Estaba ahí el dios sol, y estando viendo entonces que los hombres ya estaban tristes, que los hombres no sabían nada, que no sabían ni siquiera cómo hacer las cosas, él dice, ¿saben qué? Yo voy a mandar a mis hijos ya para que les enseñe a los hombres y los hombres estén felices. Y entonces manda ya a sus hijos, Manco Cápac, y a su esposa, que también es su hermana, ya, Mama Okyo, ¿ok? Recuerden, los mismos nombres, perfecto. Manco Cápac entonces y Mama Okyo. Entonces, el dios le dijo, tomen, llévense este cetro, y donde ustedes lo hundan, ya, finalmente van a formar entonces la ciudad, y a partir de eso van a ser súper fecundos y van a obtener riqueza y cosas así, ¿bien? Y tenían que con el compromiso de fundar un imperio, hacer una ciudad y luego de eso adorar al dios Sol. ¿Bien?
Así que Manco Cápac y Mamá Ocllo fueron ahí, salieron del lago Titicaca y luego comenzaron su peregrinaje ya por todos los Andes. Ya empezaron entonces a caminar por todos los cerros de cercano ya a lo que va a ser el lago Titicaca. ¿Ya? Manco Cápac se fue para el norte, Mamá Ocllo se fue al sur y finalmente se van a encontrar los dos ya en el cerro Huanacauri. ¿Ya? Y en el cerro Huanacauri ya finalmente entierran este cetro y se hunde. ¿Ya? Y entonces de esa manera ellos van a formar allí, ya en ese valle, la ciudad de Cusco. ¿Bien? Y de esa forma ellos no solamente se van a transformar en los primeros soberanos de los incas, sino que también comienzan a enseñarle a los hombres la civilización. Porque de eso se trata esta historia de Manco Cápac y de Mama Ocllo. Ellos son enviados de los dioses ya a civilizar a estos hombres que estaban tristes porque no podían desarrollarse en absolutamente nada. Y entonces Manco Cápac le va a enseñar a los hombres a cultivar el maíz, ya el trigo, a hacer casas, ya. Y Mama Ocllo le va a enseñar a las mujeres a poder hilar, a poder tejer y a hacerse entonces vestidos de lana y algodón así tan lindos como ellos dos están allí. Bien. Linda esa historia, a mí me gusta esta historia porque finalmente habla de este rol civilizador que finalmente va a tener el mundo de los incas. ¿Bien? Manco Cápac y Mama Ocllo. Ahora usted me dice, pero son hermanos, profe, ¿cómo se casan ellos dos? Sí, de hecho los incas, la clase alta, en este caso la clase gobernante, la realeza, se van a casar entre hermanos. ¿Ya? ¿Para qué? Para mantener la pureza de la sangre. Ahora. Esas dos cosas, o las dos que vimos ahora recién, eran la historia del mito, es decir, la historia que ellos contaban, esta historia romántica, esta historia bonita. Vamos a ver entonces ahora qué nos dicen los antecedentes históricos reales del mundo de los incas en cuanto a su origen. Lo primero que vamos a ver es que según los hallazgos, claramente que ellos provienen de la cultura Tiahuanacu. Ya, la cultura Tiahuanacu, que es la cultura de los gigantes, así le dicen ellos, es una cultura que se había desarrollado cerca del lago Titicaca. Y luego entonces ya los aymaras comienzan a invadir Tiahuanacu y entonces este grupo se tiene que arrancar, ¿ya? Y ellos arrancan liderados por Manco Cápac. Y ahí entonces ellos van a ir peregrinando por muchas partes de los Andes hasta que finalmente llegan a lo que va a ser el Valle del Cusco. Y había un pequeño grupo de pobladores donde Manco Cápac lidera una invasión y finalmente allí se van a establecer. Y posteriormente entonces, para no seguir siempre peleando y en la guerra, va a comenzar a establecer linajes a través de lo que son los matrimonios. Y con el paso del tiempo estos chicos se van a pasar a llamar incas, ¿bien? Y se van a identificar a sí mismos como incas. Y una de las primeras ya conquistas que van a tener es al pueblo Chimú. Bien, entonces es un poco el desarrollo, el origen de los incas, es decir, los aymara, que son otro pueblo que vive en el sector de Bolivia, ya ellos invadieron Tiahuanacu, ya que significa entonces tierra de gigantes. Y ahí entonces ellos bajan ya hacia lo que va a ser el sector de el Valle de los Reyes, que van a llamar ellos el sector del Valle entonces del Cusco. Bien, allí ellos van a formar claramente esta ciudad, porque si se fijan he nombrado mucho la palabra Cusco, sí, porque no se puede entender entonces la cultura inca sin finalmente entender que esa es su ciudad principal, la capital del imperio y donde vivía entonces acá el emperador. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se organizaban políticamente estos chicos llamados incas? ¿Ya? Primero, hay que entender que es una de las organizaciones más avanzadas. De hecho, en muchos aspectos los incas son muy avanzados incluso a nosotros mismos en la actualidad. ¿Ya? Ahora, claramente que el rey gobernaba con todos los poderes. ¿Ya? Él era el más importante de todos los humanos que habían ahí en Inca. ¿Ya? Y él gobernaba el Tahuantinsuyo. ¿Qué es el Tahuantinsuyo? Es decir, son las 4 provincias o regiones que componen los territorios del imperio inca. ¿Cómo se llamaba su gobernante? Se llama el Sapa
Inca. Y el Sapa Inca ya hace la función ejecutiva de gobernar ya todo el imperio, pero además de eso, él es el juez, ¿bien? Entonces, por eso que mucha gente ya iba a buscar su ayuda o su respuesta frente a los diferentes comparendos o juicios que finalmente se pudiesen hacer o ver en el mundo de los incas, ¿ya? Ahora, él tenía un príncipe heredero, ¿ya? Y no es... ¿cómo se llama? Hay una serie en Disney Channel que... Ay. No se llama Inca el niño. Cusco. Ah, sí, Cusco. Así se llama el chiquillo. Hay una serie de Disney Channel que se llama Cusco. Bueno, Cusco era una especie como de heredero. Ya, no, aquí no. De hecho, el heredero se llama Auqui, ¿ya? Y el Auqui finalmente es el heredero al trono, es el hijo del Inca, ¿ya? Y él también tiene que estar ahí y tiene que estar entonces ayudando al papá y aprendiendo entonces de esto. Ahora, el emperador es bien interesante porque, por ejemplo, tiene ciertas vestimentas, él no pisa el suelo cuando sale, sino que tiene que andar siempre con gente que lo acarrea. Y de verdad es que es una cosa que es bien interesante de poder ver. Si nosotros viéramos esto desde el punto de vista geográfico, perdón, en un mapa conceptual, ¿ya? Esto quedaría así, es decir, todo gira en torno a la ciudad de Cusco. Luego, hacia abajo, ya vamos a ver que todo, como está en el centro, Cusco controla todo. Primero, Cusco es la sede religiosa. ¿Por qué? Porque finalmente es la sede del culto solar. Es decir, recuerden que el compromiso de este pueblo era que iban a adorar al dios Sol, ¿ya? Al dios Inti, ¿ya? Y que es el dios principal que tienen los incas. Ojo, no es el dios creador, porque el dios creador va a ser Viracocha, pero el dios principal de ellos va a ser el dios Sol, que es el dios Inti, ¿bien? Que no son lo mismo de Viracocha. Luego aparece entonces en lo político que Cusco es la sede de gobiernos, todo se controla desde allí, ya desde el punto de vista cultural es el centro de todo, o sea, allí se acumulan los saberes, ya desde el punto de vista militar es de donde parten y llegan los ejércitos para ir a realizar conquistas o anexiones de territorio, es el origen de las cuatro partes del mundo, es decir, es el centro de donde se reparten los cuatro suyos, es el principio y fin de todos los caminos. Yo les mostraba el camino del Inca, o sea, todos llegan a Cusco, ¿bien? Y luego entonces es el centro de recaudación y de reparto. Y aquí es porque desde el punto de vista económico los incas tienen un sistema económico que se llama de redistribución. Y ese sistema económico lo vamos a ver en la próxima clase porque es de verdad tremendamente genial ver cómo se hace un centro de recaudación y un centro de reparto. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en la próxima clase. Bien. ¿Cómo se organizaba políticamente entonces los incas? Era un sistema centralizado donde el inca controlaba todo y ahí estaba el Auqui, que era su heredero, ¿ya? Luego, como él era el jefe, tenía que tener a alguien que lo asesorara. Entonces ahí estaba el Consejo Imperial, ya que era cada uno de los jefes de los Suyu, que son los Suyu son en este caso las provincias. Y entonces se llaman Apo. El gobernador de cada provincia se llama Capac Apo. Y entonces estaba bien interesante todo esto porque ellos le tenían que rendir cuenta al Apo Cuna. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el Capac Apo, ¿ya? Vivía en el territorio, mientras que los asesores del Inca viven con el Inca, ¿ya? Entonces, y luego aparece el Apunchic, ¿ya? Que el que va a recorrer entonces esta parte del imperio. Y luego está el Tucuy-Curruc, ya que finalmente es una especie como ya no lo quiero decir, pero como alguien que va a sapear nomás. Es decir, son funcionarios del Estado que de hecho van a ver que todo funcione y si hay algo que está funcionando mal, ellos van y avisan entonces en Cusco, ya, oye, sabes que mira, este curaca lo está haciendo mal o no se está repartiendo esto de tal forma y ellos van y sapean, ¿ya? ¿Y quién es el curaca? Es el jefe de cada Ayllu. Ya vamos a ver que el Ayllu es la unidad básica de organización, es decir, son clanes familiares. Y cada uno de los Ayllu tiene un curaca, es decir, tiene un jefe y está a cargo entonces de todo el Ayllu, ¿bien? Y luego entonces ellos dan cuenta al Apunchic, ¿ya? Y luego entonces después al Apocuna. Lo importante, chicos, es que el curaca entonces está con el Ayllu, ¿ya? Luego entonces está el Capac Apo, que son estos gobernadores regionales. Luego está el Apunchic, luego después el Apocuna. Y de esa forma, si se fijan, ¿ya?
esto va todo girando en torno a la figura del Inca. Es decir, de verdad, el Inca es quien manda absolutamente todo. Ahora, a lo largo de estos casi 300 años, el imperio del Tahuantinsuyo, como nosotros le llamamos al imperio de los Incas, tuvo 14 emperadores. Bien, ahora el primero ya lo vimos, es de origen mítico, pero ahí está, Manco Cápac. ¿Ya? Y luego entonces el último va a ser dos hermanos, ¿ya? Que va a ser Huáscar y Atahualpa, ¿ya? El Atahualpa va a ser el último emperador, ya, de los incas, porque claro, entre Huáscar y Atahualpa al final va a haber una guerra civil, pero va a terminar ganando entonces Atahualpa. Ahora Atahualpa va a ser quien se enfrenta a los españoles y va a terminar siendo asesinado por ello. Ahora, desde Manco Cápac hasta Chinchirroca, Yoque Yupanqui, Inca Roca, Yaguarguara, Huiracocha, ya todos esos emperadores ya no gobernaron un imperio, sino que estaban dándole poder a los incas. Es Pachacute ya el que finalmente va a formar el imperio, va a ser el primer emperador como tal, ¿bien? Y ahí donde está, fíjense, el imperio comienza más o menos a gestionarse en el año 1200 aproximadamente, donde Pachacute ya es quien implementa esta organización del Estado y lo hace entonces desde Cusco, poniéndola como capital, y a partir de eso entonces, fíjense, creo que se fijen en el primer mapa que está ahí, allá en la punta, acá en esta zona. Aquí vamos a activar el mouse, miren. Acá está entonces, hemos visto en el área mesondina. Y acá entonces tengo a Cusco, que Cusco es el centro entonces de este imperio. Y fíjense, acá está Pachacute, lo que finalmente comienza a conquistar. Luego entonces Pachacute y Tupac Yupanqui, que es lo que sigue entonces conquistando hacia acá. Luego fíjense Tupac Yupanqui, que es la zona entonces hacia el norte del Perú. Y finalmente tenemos a Huayna Cápac, que es quien finalmente se avanza hasta lo que es el sector norte, ya más cercano a lo que es el Ecuador. Y con eso entonces, chicos, ya nosotros vamos a poder ver cómo se conforman los 4 suyus, ¿ya? Suyu es como decir provincia, ¿ya? Entonces aquí se van a dividir ya en las 4 provincias, fíjense. Tenemos acá Cusco, ya, aquí está Cusco, ya, y el Cusco hacia el sector entonces en este caso el este, ya, o lo que está claramente, sí, más o menos hacia el sector del este, es el Antisuyo porque es de los Andes, ya, Andesuyo, es como la zona montañosa. ¿Ya? Luego, fíjense, tenemos el Contisuyo. El Contisuyo es como la parte del mar, ya que ellos decían, así como del mar. Y luego entonces tenemos el Collasuyo, que es como la provincia del sur, ya eso significa Colla significa en este caso sur. Y luego entonces tenemos el Chinchasuyo, ¿ya? Y este Chinchasuyo es el norte, ¿bien? Es decir, lo del norte, lo del sur, lo del este y lo del oeste, ¿ya? Así estaba dividido entonces estas 4 provincias, una vez, pero feo, estos no son iguales, da lo mismo, porque finalmente ellos la gobernaban de esa manera, ¿bien? Entonces, y ahí tenemos nosotros los 4 suyos, el Antisuyo, el Contisuyo, el Collasuyo, ¿ya? Y el Chinchasuyo. Es decir, la palabra suyo, por insistirle, tiene que ver con esta provincia, y luego entonces vamos a ver de cómo se van a dividir entonces este imperio. Y lo más importante, chicos, Cusco es el centro de todo, ¿bien? Ahí está, fíjense, desde el punto de vista de los límites, o sea, fíjense en el norte, desde la provincia de Pasto, ya que es la parte sur de Colombia, hasta lo que va a ser el sector del río Maule, ya más o menos al sector ahora claro, del río Maule, es decir, la región del Maule, acá en la zona central de Chile, ya luego hacia el este, fíjense, llegan hasta la selva amazónica, ya, y todo lo que es el territorio de Bolivia, y finalmente después todo lo que va a ser al oeste, el océano Pacífico, es un poco los límites que van a tener este Tahuantinsuyo, ya, que es como finalmente ellos le llamaban. Ahora, ¿por qué es tan importante el Inca? ¿Ya? Y me dice, oh, profe, mire, buena foto tomaron de algún... No, esto es una recreación de un Inca, ya, por favor. Cuando usted vaya a Cusco y esté en esta fiesta, ahí van a ver mucha gente que está vestida así y todo lo demás. Es una recreación muy buena en todo caso, ya. Ahora, los cetros que tienen y todo lo demás, bueno, ahí me imagino que son como con papel alusa pintado, pero eso era de oro, de oro de real, ¿ya?
que los españoles después van a saquear y se lo van a llevar todo y es otra cosa. ¿Ya? La palabra inca, chicos, significa el rey o el príncipe, ¿ya? Por eso que ahí estaba el Sapa Inca, ¿ya? Por eso estamos hablando de él, del Sapa Inca. Ahora, el Sapa Inca era un semidios, ¿ya? Es como Maui, ¿ya? Es un dios. Él vivía en Cusco, en un palacio, que los españoles van a destruir también, ¿ya? Ok, gracias. ¿Y por qué? ¿Qué significaba Cusco? El ombligo del mundo. ¿Por qué? Porque de allí todo ya era controlado como la gran capital, Cusco, que era del Imperio Inca. Ahora, que no falte pobreza acá en el emperador, es decir, mucha opulencia, muchas joyas, muy bonitas telas, ya con mucho oro, se transportaba en una litera que lo llevaban colgando, era descendiente del sol. Recuerden que ellos se casan entre hermanos y sus descendientes son todos descendían entonces de este hijo del sol que había enviado según el mito. Por esa misma razón ellos son semidioses, ya, o se creen semidioses, y a partir de eso entonces son tratados como tal. Ahora, solo podían casarse con sus hermanas. Es una cosa muy... No sé, yo no me casaría con mi hermana jamás, nunca, ni en la vida se me va a pasar por la mente, ¿ya? Y eso es para que todos mantuvieran entonces este linaje real de lo que era descender del dios Sol, ¿ya? Y eso era un poco lo que hacía el Inca. Y claro, si uno ve por ejemplo al Sapa Inca con la colla, ya la colla es la señora del Inca, ahí está, fíjense, o sea, tiene el Mascapaicha, que es la corona, aquí está, uno la puede ver, tiene el Suntur Pakur, que es este cetro, ¿ya? Y así sucesivamente, es decir, por ejemplo, los brazaletes y las muñequeras, la túnica, un cinturón, ya usan una capa, ¿bien? Y las sandalias que en realidad es casi toda cubierta de oro, ¿bien? Y ahí uno dice, wow, o sea, en realidad uno lo ve así, oye, pero mira, no está como muy pro el traje, o sea, de verdad que es un traje muy pro, sí, 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 el del Sapa Inca ahí, un traje, no, está todo terreno. Y la Colla, que es su hermana y que es su señora, ¿ya? Fíjense, tiene la ñañañaca, la ñañaca, así se llama, la ñañaca, que es este gorrito que tiene, ya tiene la yicla, que es la mantilla que usa, que es como una especie de capa, pero en realidad es una mantilla, ya tiene los prendedores de plata, tiene el tocapo, que es este cinturón que se pone con el cual finalmente le dan forma a la túnica, ya, y también entonces las sandalias, ya, es decir, para vestirte como Zapainca es una cosa extremadamente. Pero a mí en lo personal me gusta mucho la capa. Yo me la tendría como skin de Fortnite. Ya la capa del Zapainca. Ya me gusta mucho esa capa que es cruzada. Bien. Ahora, usted aquí hay una diferencia, porque claro, habíamos visto que en los pueblos de Mesoamérica la gente no usaba mucha ropa y como que usaban pluma y cosas así. Pero aquí también tiene una funcionalidad. Chicos, ellos viven en la cordillera de los Andes, o sea, no es que hace calor, hace frío ahí en la cordillera de los Andes. Y por esa misma razón entonces es que tienen que tener este tipo de vestimenta. Y aquí vemos entonces al Sapa Inca en todo su esplendor en una ceremonia. Ya ahí lo que va a hacer eso me parece que es el castillo de Sacsayhuamán, una de las cosas que uno puede ver cuando visita entonces el Perú, bueno, cuando no había pandemia, pero y que es un tema más bien turístico, ya entonces ahí hay una recreación de los incas. Y la capital del imperio de los incas es Cusco. Ahora, me costó muchísimo, de hecho no hay imágenes de Cusco de cómo era antes, ya ni siquiera ilustraciones porque lamentablemente los españoles destruyeron todo, ¿ya? Y transformaron la capital del imperio inca en esto, o sea, lo que ustedes pueden ver en una ciudad española 100%, es decir, con su plaza de armas, con su catedral, que es muy, muy, muy español, ¿ya? Ahora, hay una cosa que sí es muy peruano. Esto que está aquí. Quiero que se fijen aquí en el fondo. Es Viva el Perú. Los peruanos le encanta dibujar entonces ahí en los cerros. ¿Ya? Eso es un poco lo que le gusta. Ahí y siempre hay mensajes y en muchas ciudades del Perú usted va a ver que hay mensajes ya en los cerros. Bien. Ahora, esto es interesante porque, claro, toman elementos que son propios de las culturas que habían allí. Ya, por ejemplo, la cultura nazca, que también hacía muchos monos, y en el norte se da mucho eso de hacer, en este caso,
geoglifos, ya que son entonces estas cosas que grabaciones en los cerros. Bien, ahí tenemos entonces una imagen que podemos encontrar el día de hoy en Cusco, ya la representación entonces del Sapa Inca en la ciudad de Cusco. Vamos a terminar diciendo un poco de la organización social, chicos, porque de verdad que se nos ha hecho un poco largo esto, pero vamos bien. ¿Ya? Primero es que hay que entender que la jerarquía que usaban los incas era de verdad bastante estricta. O sea, estaban artesanos, campesinos, gente del pueblo, la nobleza, la realeza. Ya los Ayllu estaban gobernados por los curacas, ya que son estos jefes de los Ayllu. Y que cada grupo, esto es bien interesante porque cada grupo de la sociedad tenía distintas actividades que poder realizar. Y esto es interesante porque cada Ayllu va a hacer productos. Ahora, no voy a hablar mucho de eso porque, claro, tiene que ver una directa relación con la economía, ¿ya? Ahora, esto es bien interesante entonces porque todos los familiares del Ayllu van a trabajar en exactamente lo mismo, ¿bien? Ahora, luego vamos a ver que si yo tuviese que hacer una pirámide social, ¿ya? De los incas, claramente que está el Sapa Inca arriba, luego está el Auqui, que es el heredero, ¿ya? Luego están los panacas reales, ¿ya? Que son aquellos que finalmente ayudan a esta parte de la realeza, ¿ya? Y después viene hacia abajo la nobleza de sangre, es decir, que son en realidad parientes de los panacas, es decir, de los primeros herederos, ¿ya? Y luego está la nobleza de privilegios, por ejemplo, alguno que destacó en alguna guerra, que alguno que hizo un buen favor, algún sacerdote que de verdad sea muy experimentado en eso, ¿ya? Y algún jefe de algún pueblo que hayan conquistado, como por ejemplo el pueblo Chimú, podría haber sido, por ejemplo, una nobleza de privilegio, es decir, oye, si este compadre era un jefe antes, llega a un acuerdo y va a transformarse entonces en parte de la nobleza, ¿bien? Ahora, esto es bien interesante, chicos, porque después hacia abajo está el pueblo. Y el pueblo en general se llama Hatun Runa. Y aquí están los campesinos y cualquier persona que sea parte entonces del imperio inca. Luego están los mitimaes, ya que los mitimaes son pobladores que son una especie de colonos, ya es decir, que antiguamente no eran incas, pero que van adoptando entonces ya la cultura inca y le generan, en este caso, fidelidad al Sapa Inca. Y luego tenemos los Yanacona, que simplemente eran prisioneros de guerra y que servían al imperio, ya, o a alguien muy bacán. Y por último, chicos, yo ya lo había estado diciendo, el Ayllu, ¿ya? Ayllu significa familia extensa. Eso es un clan, para que ustedes lo entiendan. Es decir, por ejemplo, aquí los González, están todos los González reunidos, ¿bien? Es la base de la sociedad de los incas. Es decir, todo funciona en base a los clanes. Funciona así como Konoha, así como Naruto, ya, así los Uchiha, los Uzumaki, ya, todos esos gallos, ya, esos son clanes. Bueno, aquí funciona exactamente lo mismo. Es decir, cada Ayllu ya forma entonces un clan. Y ellos van a trabajar en base del principio de reciprocidad, que es lo que voy a explicar en la próxima clase. Ya, ahora, ellos van a tener vínculos. ¿Y qué tipo de vínculos? Son vínculos entonces de sangre, son todos familiares y eso es muy importante porque podemos ser, por ejemplo, vínculos de sangre, ya es decir, que somos todos familiares, pero también ya podemos tener vínculos de, por ejemplo, creencia, es decir, nosotros adoramos al mismo tótem, ya, y por eso entonces soy parte de este Ayllu, o también, por ejemplo, que somos descendientes de la misma Pacarina, es decir, tenemos el mismo descendiente anterior común, o por ejemplo, trabajamos en este mismo territorio todos juntos. Eso también es parte entonces de un Ayllu, ¿ya? Y a eso después tú le sumas que adoran al dios principal, que tienen la misma lengua y que trabajan en algo común. Finalmente, todos estos elementos son los que dan forma a los Ayllu. Ahora, hay que entender, chicos, no se entiende el mundo inca sin el Ayllu. ¿Por qué razón? Porque el Ayllu es la unidad básica de organización de los incas y es un clan, es una familia y esa familia va a ser muy importante porque no solamente van a compartir lo que acabamos de decir, origen, territorio, religión, lengua, economía, sino que también ya ellos van a ser quien lleven a cabo el sistema de reciprocidad, que es el sistema económico que tienen los incas, un sistema que se basa en yo te doy lo que yo hago y tú me das de lo que tú haces. Y no es como, pero es como un intercambio, un trueque. No, no es un trueque. Es que yo te doy y tú me das. Y eso es bien interesante, chicos, porque solo y solamente se va a dar en el mundo inca. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase.
Entonces, como actividad, chicos, de esta clase les voy a dejar ahí cuáles son los orígenes de los incas. Ya hay 3 orígenes, ya les dije 2 míticos y uno histórico. ¿Qué es el Tahuantinsuyo y cómo se administra? ¿Cómo se administra el Tahuantinsuyo? ¿Por qué el Sapa Inca es tan importante para la sociedad de los incas? Y luego, ¿qué es el Ayllu y cuál es su importancia entonces para el mundo de los incas? Bien, eso ha sido, chicos, la clase del día de hoy. De verdad que tratamos de resumir lo que más se pudo, pero simplemente incluso vimos 2 temas, ya organización política y organización social de los incas. Bien, así que espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Estamos al día, estamos a mano. Recuerda ahí seguir participando por los libros, ya por los cafecitos, ya y por los Among Us en el video número 100. ¿Ya? Si estás viendo esto también desde el canal de YouTube, no solamente te invito a participar, chicos, en lo que es el video número 100, sino que también a darle su buen like y suscribirte entonces a este canal que es el del Loco Profe de Historia. Chicos, para mí un abrazo, como siempre digo, los quiero muchísimo. Gracias por atender a lo que me pasó el día de ayer, por eso que habíamos suspendido esta clase, pero ya estamos al día entonces con la clase número 22 en esta parte 1 donde hablamos de los incas. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez y nos vemos entonces la próxima clase. Y como siempre les digo, chicos, al final de cada clase, oye, de hecho nos quedan 2 clases. Esta, que ya se fue, y nos quedaría entonces solo la clase final. Pues que casi me da pena. Pero bueno, como siempre les digo, chicos, hasta la vista, babies.